Hay noches que dividen la vida en dos. La persona que eras antes de esa noche y la que eres después no son la misma. Cuando lo conocí, mi vida era silenciosa. No era muy feliz, pero tampoco infeliz. Todo era tan normal como debía ser. Tenía trabajo, tenía mi propio departamento, un círculo de amigos. A veces salía con alguien. Pasaba mis días trabajando, saliendo con amigos o relajándome en el silencio de mi casa. No sentía que me faltara nada en la vida, al menos eso creía. La primera vez que nos encontramos, lo que más me llamó la atención fue que no tenía prisa al hablar. La mayoría de las personas intenta contarse a sí mismas lo antes posible. Él escuchaba, me miraba a los ojos con toda su atención puesta en mí, como si realmente le importara lo que yo decía. Usaba palabras bonitas al hablar. Tenía una forma de encantar. Eso me tomó desprevenida. Nuestra primera conversación duró horas. Tomamos varios cafés. Algunos se enfriaron en la taza porque estábamos tan metidos en la charla que no nos dimos cuenta. El lugar se llenó. La gente entraba y salía, pero nosotros no notamos nada mientras pasaban las horas. Era relajado al reír y hasta en el silencio transmitía calma. Cuando nos despedimos y dijo, volvamos a vernos, sentí que no lo decía solo por educación. Después empezaron los mensajes. Buenos días por la mañana. ¿Cómo te fue hoy? Por las noches. A veces solo un emoji, a veces audios largos. En los pocos momentos en los que tenía tiempo, llamaba y decía, solo quería escuchar tu voz. Decía que su vida era muy ocupada, trabajo, responsabilidades, cansancio, pero nunca entraba en detalles y yo tampoco preguntaba. Con el tiempo empezó a formar parte de mi vida. A veces se quedaba a dormir en mi casa. Le hice un espacio en el closet, dejé algunas de sus cosas ahí. Su cepillo de dientes estaba en el baño. Poco a poco, sus pertenencias se fueron extendiendo por toda la casa. Era como si se estuviera instalando lentamente. Aunque no se lo decía, eso me hacía feliz en secreto. Lo que más me afectó fue la sensación de ser elegida que me hacía sentir. Me miraba como si yo fuera lo más valioso del mundo y me tocaba con esa misma intención. No puedo hablar así con nadie, tú de verdad me entiendes. Nunca había estado tan en paz en mi vida, decía. Cuando uno escucha esas frases, no cuestiona lo que hay detrás, quiere creer y termina creyendo, pero había pequeñas grietas, siempre las hubo. Los fines de semana casi nunca estaba disponible. A veces cancelaba planes de repente. Yo pensaba que su trabajo siempre era prioridad. Salió a una reunión. Me llamaron a último momento. Tengo que terminar unos documentos para el lunes, decía. Nunca fui a su casa. Decía que estaba lejos de la mía. Cada vez que preguntaba había otra excusa. Está todo hecho un desastre, ni siquiera he podido limpiar. Algún día iremos, seguro. La verdad es que no le di demasiada importancia. Su teléfono casi siempre estaba en silencio. Decía que no quería que lo interrumpieran cuando estaba conmigo. A veces, cuando llegaba un mensaje, su cara se tensaba. Pero yo decidí no ver esas cosas, porque cuando las veía, sentía que podía perderlo. Pasaban las semanas y vivíamos una relación feliz. Hacíamos planes de viajes que podríamos hacer juntos. Tal vez Argentina o Costa Rica, un viaje solo para los dos. Hablábamos del futuro, de cómo queríamos organizar nuestras vidas. Yo empezaba a ajustar mi vida a la suya. Creía que todo era perfecto, casi perfecto. El tiempo pasó envuelto en una felicidad borrosa. Hasta esa noche. Esa noche todo era normal. Salió del trabajo y vino directo a mi casa. Después de cenar, estábamos sentados en el sillón viendo una película. Se notaba que estaba cansado. Se quedó dormido en una esquina del sillón. Me levanté para taparlo con una manta.
En ese momento, la pantalla del teléfono que estaba sobre la mesa se encendió. Una notificación, un nombre de mujer. Mi corazón empezó a latir rápido, pero aún así intentaba encontrar explicaciones lógicas. Tal vez alguien del trabajo, tal vez una pariente, pero el tono del mensaje, ese tono lo conocía. Tomé el teléfono y fui a la cocina. Me senté en una silla. Todo mi cuerpo temblaba. Sabía la contraseña. Él mismo me la había dicho. Lo abrí. Mensajes de meses. Buenos días, buenas noches. Frases de extrañar, planes y una frase: mi esposa se durmió, ahora puedo escribir. Esa palabra, esposa. Por un momento no pude respirar. Sentí como si el aire de la habitación hubiera desaparecido. Seguí bajando los mensajes. Había fotos, las mismas palabras, las mismas frases, las frases que me decía a mí. Durante unos minutos no supe qué hacer. Volví al living y lo desperté. Levántate, despierta, tengo que preguntarte algo, dije. Abrió los ojos. Con voz adormilada preguntó: ¿qué pasó? Con un tono tranquilo le dije: ¿estás casado? Silencio. ¿Estás casado? Repetí. Esta vez mi voz subió varios tonos. Bajó la cabeza. Yo... No pudo terminar la frase. En ese momento todo quedó claro. Llegó un mensaje y lo vi, dije. Vi todo. Puedo explicarlo, dijo. Por favor, no grites. ¿Desde cuándo estás con ella? Pregunté. Seguía con la cabeza baja. Respondió en voz baja: años. ¿Y yo qué era? Dije. ¿Otra emoción secreta en tu vida? Me miró rápido y dijo: no. Tú eras muy especial para mí. Esa frase, algo se rompió dentro de mí. Empecé a reír de rabia. ¿A cuántas más les dijiste eso? O debería preguntar cuántas mujeres había al mismo tiempo. No respondió. ¿Tu esposa lo sabe? Pregunté. No. No podía mirarlo más. Me daba asco. Señalé la puerta. Vete, dije. Ahora. No podemos terminar así, yo te amo, dijo. ¿Amor? Esto no es amor. Todo lo que viviste conmigo lo viviste con otras mujeres. ¿Quién sabe desde cuándo? Ah, pero al menos la otra mujer sabía que estabas casado. Yo ni eso sabía. Lárgate de mi casa antes de que esto se vuelva más feo. No quiero volver a verte cerca de mi vida. Me miró unos segundos, luego tomó su chaqueta en silencio, se detuvo en la puerta. Parecía querer decir algo, pero se rindió y se fue. Cerré la puerta detrás de él. Después supe cosas aún más duras. Yo no fui la primera. Antes de mí hubo otras. Después de mí habría más. Vivía 2 vidas desde hacía años, a veces incluso 3. Con diferentes mujeres decía las mismas frases. Sostenía mundos distintos con las mismas mentiras. Durante mucho tiempo después de esa noche me enojé conmigo misma. Pensé en cada detalle que ignoré, en cada momento en el que me engañé a propósito, en cada frase que elegí creer, pero sobre todo me enojé por esto, no con él, no solo porque me engañó, sino porque yo lo permití. No fue solo él quien me traicionó. Yo también me traicioné a mí misma. Me cerré a la verdad. Pero ahora, cuando me miro al espejo, no veo a alguien que huye de la realidad, sino a alguien que eligió enfrentarla. Y eso, a pesar de todo lo que viví, es el único consuelo que me queda.